¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos 26 de julio del 2021, a 2 días de tu bicentenario. Hoy día tenemos repaso bicentenario. Y bueno, ya, que propio. Y bueno, entonces vamos a trabajar este material. Ya, un favorzote a alguien que nos ayude y que, este, ya, hagan la captura de pantalla. Alguien que nos ayude desde de, y que lo haga de su computadora. ¿Alguien ahí? ¿Nadie? Viste, ya Guerra. Guerra lo va a hacer, dice. Ya, gracias. Haga la captura de pantalla, envíaselo a tus compañeros, un favorzote. Ya, al WhatsApp de sus compañeros. ¿Listos? ¿Podemos continuar? Listo, ya está. Ya. Listo. Y por aquí también. Ya, este último. ¿Ok? ¿Listos? Listo. Ya está. Esa. A ver, vamos entonces a hacer el presente repaso. Hoy día nos toca hablar sobre eh, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, los gobiernos de la década del 80, Belaúnde y García, el gobierno de Alberto Fujimori, y algunos datos sobre lo que ha sido pues ya del año 2000 en adelante, el siglo XXI, ¿no? Habría que hacer de repente un recuento de lo que ha pasado hacia el siglo XXI en adelante, este, para más adelante. A ver, veamos entonces el presente repaso y hay que guiarnos del plano internacional. La Guerra Fría, recuerda que es el periodo que transcurre entre los años de 1945 hacia 1991. Eso quiere decir que si nosotros nos fijamos en el terreno de repente de hasta dónde llega la Guerra Fría, bueno, la Guerra Fría será pues hasta cuándo, hasta por aquí, a ver un rato, vamos a hacerla, dibujar un poco ya. Entonces la Guerra Fría es hasta los años de 1991. ¿Ya? Entonces hasta aquí nosotros podemos hablar de Guerra Fría. Listo. Ajá, ahí está. Entonces, la Guerra Fría llega hasta el gobierno de Alan García Pérez, los primeros años del gobierno del señor Alberto Kenya Fujimori, y de ahí en adelante entonces vamos a reconfigurar todo. Continuemos. Hablar del gobierno de las Fuerzas Armadas de 1968 a 1989 prácticamente nos ayuda a entender algunas cosas más. Cómo el Perú finalmente se va a reestructurando hacia lo que nosotros entendemos. Entonces, el Perú, que el Perú previo a toda esta convulsión, a todos estos movimientos de los últimos años. En este repaso, nosotros debemos fijarnos en tratar de entender cómo se ha estructurado el Perú del día de hoy. O sea, el repaso no solamente nos debe dar datos, sino también tratar de entender el Perú del día de hoy. Como en clases anteriores les había señalado, uno de los grandes problemas en el Perú es entender hasta dónde se ha ido conduciendo el proceso de la llamada ciudadanía, hasta dónde nosotros, por ejemplo, podemos ser en realidad una república. ¿Lo somos? ¿Somos una república? ¿Qué es ser una república? En una república deberían haber ciudadanos. Hasta los años de 1968 no todos teníamos la misma connotación de ciudadanos. El día de hoy estamos en pleno 2021 y hasta dónde realmente todos tienen la misma connotación de ciudadanos.
hasta dónde realmente entendemos a nos entendemos a todos nosotros por igual, donde el hecho de tener dinero de alguna manera te va blanqueando, podemos decirle, o te va dando un estatus que te va a permitir poder ser hasta cierto punto, este, ¿no? Tener hasta cierto punto una visión discriminadora frente al otro, hasta donde llegar a una universidad, el tener una carrera universitaria y dentro de las carreras universitarias establecer inclusive discriminación, ¿no? Eh, no es lo mismo ser un ingeniero, ser un médico, hacer de repente, no sé, hacer un filósofo, hacer un historiador, ¿no? Si te dieran a elegir una carrera, lo primero que vas a señalar es cuál te da mayor estatus social o inclusive cuál de ellas te da mayor estatus económico, donde muchas veces eh, entender a una carrera técnica simplemente como lo último a lo que uno podría optar, cuando hay gente que ni siquiera puede optar a una carrera técnica. Entonces, entender al Perú del día de hoy es remontarnos, quieras o no, a estos años. ¿Hasta qué punto, inclusive hasta el día de hoy, se ha logrado realmente revalorar a la mujer o inclusive existen estas aristas de discriminación en la cual se entiende que no solamente hay discriminación a, aquí no aquí no a ser mujer, a ser de repente a tener una opción sexual diferente, a ser de repente de determinado lugar, de determinada zona, a la manera de hablar inclusive. Eh, Todo eso se tiene que repensar en este contexto del Bicentenario. Y lo peor de todo sería que aquellas personas que en algún momento fueron discriminadas terminen discriminando y que se convierta en algo normal y que se convierta en el Perú la visión aquí, ¿no? Visiones retrógradas como algo normal. Entonces, por eso es que es tan importante la historia. La historia es importante no por los datos, la historia es importante por entender la configuración del Perú, entender que el Perú es mucho, mucho más allá de Lima, que la historia es mucho más allá de la historia limeña, que, que realmente somos un país, eh, es cierto, con grandes diferencias, pero también somos un país diverso y que en esa diversidad está la riqueza del Perú. Por ende, señalar pues un discurso occidentalizado, señalar entender al mundo bajo un discurso simplemente de la centralidad, realmente es quedarse en el pasado, es quedarse en los años 90. Tú ya no estás en los de 90. El gobierno de Fujimori pasó hace mucho tiempo. Estamos hablando ya del 2021. Fujimori llegó en el 90. Estamos hablando de prácticamente más de 31 años. Hace 31 años llegó al poder un señor que se llama Fujimori. Y peor, ¿no? Velasco llegó mucho más allá, hace más de 50 años, ¿no? Pero a pesar de eso, el Perú todavía necesita entenderse esta reconfiguración. Algunos señalan que el Perú del día de hoy es una república pero sin ciudadanos. Es una república donde la ciudadanía no se ha entendido. Pero más allá de las críticas que podamos hacer al día de hoy, en la cual señalamos que cómo es posible que ese tipo de personas llegue a la política o no, el Perú del día de hoy es una reconfiguración a partir de Velasco en adelante, para bien o para mal. ¿Ok? Entonces empecemos
por el gobierno de las Fuerzas Armadas 1968 al 80. Cuando Velasco llega al poder, o cuando se da ese golpe de Estado del año 68, es producto de que el gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry fracasó en hacer las reformas que eran necesarias en el Perú. Lamentablemente, la vieja oligarquía en el Perú no dejó hacer esas reformas. Profe, no dejó, claro. Esa vieja oligarquía, y nuevamente haciendo pues memoria, yo me preguntaba el día de ayer, ¿cuántas veces ganó la vieja oligarquía el poder a través de un proceso electoral? El sector más duro de derecha en el Perú, ¿hace cuánto fue la última vez que ganó una elección? Profe, Sánchez Cerro, profe. Sánchez Cerro, bueno, pero Sánchez Cerro tampoco era muy querido. Benavides, profe, pero Benavides no llega por un proceso electoral. Benavides llega para continuar el gobierno de Sánchez Cerro. Profe, entonces Leguía, ¿no? Leguía más bien sepulta al Partido Civil. Entonces, profe, tendríamos que ir a la República Aristocrática, claro, hasta más o menos por ahí. Entre López de Romaña, José Pardo y Barreda, en fin, más o menos hasta por ahí. De ahí en adelante, la única manera de que esa vieja oligarquía se mantuviera en el poder fue a través de golpe de Estado. Pero durante la primera democrática, Pardo representa una facción de la oligarquía. Bustamante Rivero más bien es contrario a muchos de los planteamientos de la vieja oligarquía. Por eso que la vieja oligarquía termina apoyando el golpe de Estado de Odría. Pero, profe, Odría da la elección al 50, pero no te pase, pues esa elección del 50 de Odría es una elección pues en la cual él es único candidato. Entonces, por eso decía, ¿no? Realmente que el sector, la vieja oligarquía o el sector más duro de derecha en el Perú gane un proceso electoral difícil. Iba a ser mucho más difícil a partir de la década del 70 en adelante, porque ese sector que va a estar invisibilizado, ese sector rural, ese sector del campesinado, va a poder insertarse primero a la visibilización a través de la reforma agraria y en segundo lugar a partir de que en el año de 1979 se le otorga el derecho al voto. Y cuando se le otorga el derecho al voto en el año 79 a los analfabetos, entonces a partir de ese momento la reconfiguración del padrón electoral será diferente. Algunos quisieran eliminar el voto nuevamente de los analfabetos, y si es posible que solamente desde Lima se puede elegir a las autoridades del Estado. Y si es posible que sea simplemente desde Lima, excepto los conos. Porque entre comillas, ahí está el sector ignorante. Porque entre comillas, ahí está el sector que realmente no va a mejorar el país. Porque hay gente que piensa así, sí. Estas últimas elecciones nos los han demostrado. Entonces, imagínate cuán chocante debió haber sido pues la reforma agraria. O sea, si el día de hoy, con todos los golpes que le han dado, no aprende, imagínate cuando en 1969 se dio la reforma agraria. Debe haber sido pues terrible para ellos. No por el perjuicio económico solamente, no por las tierras que se le haya quitado, sino fundamentalmente. Cruz, Luciana, tu audio, listo. Sino fundamentalmente porque ese sector que entre comillas se entendía que no tenía por qué participar, por qué ser visibilizado, lo era. Eso debe haber sido sumamente crítico. Juan Velasco Alvarado
no está llevando a cabo un golpe de Estado de manera individual. El golpe de Estado del 68 es un golpe de Estado institucional, es el segundo golpe de Estado institucional. Detrás de este golpe de Estado está el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares. Este CAEN, ¿ya? Este Centro de Altos Estudios Militares, ha señalado que en el Perú son necesarias reformas. Y entre ellas está señalando la reforma agraria. ¿Por qué? Porque de esa manera se busca aplacar un poco el proceso migratorio. O sea, la migración en la década del 50 en adelante es producto, ¿ya? La aceleración de esa migración es producto de que no se lograba poder, no, el Estado no lograba llegar a esas zonas, ¿no? Rurales. Y si el Estado no llegaba a las zonas rurales iban a llegar a donde esté el Estado. Y así se establecieron los cinturones de pobreza en torno a Lima, así se establecieron los conos en torno a Lima, así se fue formando el Agustino, Villa María del Triunfo, se extendió San Martín de Porres, en fin. Es cierto, no todos fueron invasiones, por si acaso. Por si acaso. En algunos lugares, algunos hacen aquí, ¿no? Algunos que tenían haciendas en Lima, lo que hicieron fue parcelarlo y venderlo. Urbanizarlo, entre comillas, más que urbanizarlo, parcelarlo, ¿no? Estructurarlo y venderlo. Así entonces, algunos lugares, por eso que en algunos lugares de Lima, tus abuelos señalan que yo compré mi terreno. Ya se había estructurado. En otros lugares no, pues en otros lugares fue invasión de frente. Y después ya pensar en el agua, desagüe, por dónde iba a ir la pista principal, ¿no? Lo habían hecho al tanteo, no solamente, ¿no? Por aquí estará el mercado, por aquí estará de repente, no sé, la posta. Pero Lima crece, ¿ya? Porque ese sector a donde no ha llegado el Estado llega a Lima a reclamar entonces que el Estado esté más cerca de ellos. Además de eso, en la década del 60 se han dado un conjunto de grupos guerrilleros, las guerrillas inspiradas en lo que ha sido la Revolución Cubana. Entonces, frente a todo ello es necesario calmar los problemas. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, un gobierno de carácter reformista en el Perú, más que buscar en ese momento terminar aquí llevando a cabo un gobierno popular, ¿no? Ser pues un rojo y todo ello, lo que está buscando Velasco es llevar a cabo reformas para evitar una mayor convulsión social, que era lo que entendía el ejército en ese momento. Como decía, para que no termine siendo el Perú un baño de sangre, entonces era mejor en ese momento hacer ciertas reestructuraciones que permitieran al Perú ese momento entonces amoldarse a los nuevos tiempos. Es cierto, el gobierno de Juan Velasco Alvarado es un gobierno nacionalista. ¿Qué quiere decir nacionalista, profe? Quiere decir que está basado fundamentalmente en los planteamientos, ¿ya? En ese momento del CAEN, del Centro de Altos Estudios Militares, pero su proyecto económico, su llamado modelo desarrollista o de desarrollo interno, tampoco está muy alejado de lo que hasta ese momento había planteado Estados Unidos. Estados Unidos en la década del 60, después de lo que fue el problema de la crisis aquí, ¿no? Del problema de Cuba, ¿no? El problema de la Revolución Cubana, la crisis de los misiles y todo ello. Entonces, Estados Unidos entendía que había que impulsar reformas en América Latina. El problema es que esas reformas se debieron haber hecho en el gobierno de Belaúnde y no se hicieron. Por eso es que el Perú llega tarde a este proceso de reformas. Para la década del 70, ¿ya? Fundamentalmente cuando sea el golpe de Estado del 73 de Pinochet en adelante, ya Estados Unidos está en otra. Estados Unidos ya en ese momento está pensando en reprimir a como dé lugar a los diferentes grupos de izquierda en América Latina. Y es particular porque cuando está Velasco en el poder en ese momento, más bien Velasco en el Perú
esté estableciendo ciertas alianzas con grupos de izquierda. No porque él sea de izquierda, sino porque es a partir de esa relación con los grupos de izquierda que va a poder mantener sus reformas. Entonces, Velasco no es un Pinochet, Velasco no es un Videla en Argentina. Más bien, Velasco se convierte en una dictadura, porque eso es una dictadura militar, reformista y hasta cierto punto de izquierda, pero nacionalista. Por eso que en algún momento en el 75 le van a decir, hasta aquí nomás. Ahora, es un gobierno nacionalista que impulsó un conjunto de reformas con el objetivo de consolidar el desarrollo interno, la ICI, la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es eso, profe, el desarrollo interno? El desarrollo interno es lo que te está diciendo en pocas palabras, ¿ya? La ICI te está diciendo que de ahora en adelante, en el Perú, se debe dar mayor apoyo al sector nacional para que empiece a producir. No te está diciendo que lo haga solo el Estado, ¿eh? Te está diciendo el sector nacional, te está hablando del sector privado. Profe, me está hablando de empresas nacionales, claro. Pregúntale a tu mamá. Tu mamá en su momento tenía una muñeca, ¿ya? Que era hecha en el Perú. Fabricación peruana. Basa, por ejemplo, producía muñecos. ¿Profe qué? Claro. Profe, empresas nacionales. Que van a surgir fundamentalmente a partir de las reformas que se hagan en esta década del 70. No, profe, si yo veo mis muñecas y detrás de ello, ¿ya? De mis juguetes, inclusive dicen hecho en China. Ah, eso tiene que ver con los 90 en adelante. Pero gran parte de la industria nacional se impulsa a partir de aquí. Entonces, profe, aquí no fue todo el Estado. No, pues. Lo que pasa es que en ese momento, Velasco entiende que es a partir del Estado que se va a poder aplicar el plan Inca, el plan de la reestructuración, reestructuración en pro, ya, en pro del desarrollo de la industria nacional. Pero también Velasco entiende que hay otros problemas, los problemas sociales. Y en esos problemas sociales, entiende que la reforma agraria es necesaria. La reforma agraria tuvo problemas. ¿Ya? Vamos a decir, sí, tuvo problemas, es cierto. Se caen las exportaciones azucareras, es cierto que la reforma agraria, es cierto que esta reforma agraria como tal no me va a ayudar aquí en mejorar la obtención de divisas, es cierto. Es cierto que faltó mayor apoyo técnico, mayor subvención aquí al campesinado, porque no solamente era que sea buen trabajador o que tenga tierras, sino que también necesitaba los insumos para poder llevar a cabo esa gran producción. Es cierto. Pero hay un avance social importante, porque a partir de la posesión de la tierra por el campesinado o por parte del trabajador, el trabajador empieza a ser visibilizado. El cambio económico lo hace ver como alguien que entonces puede tener mayores libertades. Puede ser mucho más reconocido por parte del Estado. Aquel que estaba como Yanacona, como un trabajador servil en la sierra, que tenía que arrodillarse cada vez que venía el patrón, que tenía que, aquí no, que tenía que simplemente asumir que el abuso del patrón era normal, que él no estaba al mismo nivel que el patrón siempre iba a estar por encima de todo, que eso era algo normal. No, eso va cambiando. Ese chip va cambiando.
pero para eso necesitabas un sustento económico. Entonces, cuando alguien tiene serios problemas económicos, a veces cambia un poco la economía, eh, restringiendo algunas libertades. Como yo te dije en algún momento, ya estaba en otra empresa y en algún momento me decían, mira, tú deberías de publicar esto en tu Facebook, me decían. No, así me decían. ¿Pero por qué? Porque de esa manera estás mostrando tu apoyo aquí a la empresa tal. Y ya era una cuestión, ya no, ni siquiera pues, no sé, pues, ¿no? Era un apoyo por una cuestión de repente de propaganda, de repente de campaña. No, no, no. Era una cuestión política. ¿Con quién tenía que cerrar fila? ¿Con quién no? No, señor, le dije. Lo miré y le dije, no, tú no me puedes decir eso. Yo soy tu trabajador, todo lo que tú quieras. Pero tú no mandas sobre mi vida. Sobre cuestiones individuales muy propias mías. Pregunta, ¿el campesinado en una hacienda, en Ayacucho, en Huancavelica, podía hacer eso en la década del 70? ¿O en la década del 60? No, pues, no lo podía hacer. Entonces, algo ha cambiado, algo ha mejorado. Ya no eres tan invisible. Yo puedo tener un apellido muy oriundo. Mis rasgos, inclusive, pueden ser muy oriundos. Pero yo puedo sacar una tarjeta de crédito. Yo puedo comprar en el lugar, inclusive más pituco establecido. Entre comillas, el dinero me blanquea. Entre comillas, mi profesión me blanquea. Pero no es tanto eso, sino me deja de que sea alguien invisible para los demás. Y eso se reconfigura a partir de Velasco en adelante. Profe, pero todavía hay mucha gente que sigue invisibilizada. Es cierto, pero esto es un gran paso. Entonces entiendes por qué el respaldo económico es tan importante para poder ganar otro tipo de respaldos. Otro tipo, entonces, de maneras de poder pararte frente al mundo. ¿Ya? Entonces, más allá de los problemas económicos, ¿eh? Yo no digo que no hubieron problemas con la reforma agraria. La reforma industrial es otro punto. La reforma industrial de Velasco ayudó a empresarios nacionales que no se lo van a reconocer más adelante. Con eso no te estoy diciendo que fue el mejor gobierno. Te estoy diciendo que hizo bien, que hizo mal. ¿Qué problemas tuvo? La cuestión axiológica de lo bueno y lo malo, eso queda para cada uno. Pero la reforma industrial apoya a grupos nacionales que supieron sacarle provecho. No solamente en el sector industrial, en el sector inclusive financiero. Algunos supieron reconvertirse. Cuando se da la reforma agraria y le quitas las tierras a muchos de estos miembros de la oligarquía, los fundes. Porque ellos habían vivido hasta antes como grandes hacendados, como grandes señores, como si el Perú fuera un Perú colonial, un Perú virreinal del siglo XVII fácilmente. Nos habíamos quedado en el tiempo. Ahora, con la reforma industrial, ¿ya? Con la reforma industrial, el objetivo era que el Perú empezara a producir y el Estado te iba a apoyar. El Estado te iba a brindar no solamente financiamiento, ¿ya? A través del sector financiero nacional, sino a través también de subsidios, a través del control de precios, a través de evitar que la empresa extranjera llegara y prácticamente barriera contigo. Profe, pero no, pues ahí no hay competitividad. No, pues no había impulso de la competitividad, no había esa cuestión de libre mercado. Claro, el Estado entendía que primero tenía que impulsar su desarrollo interno y luego hacia el exterior.
Profe, pero eso puede hacer que los precios de los productos suban. Para eso los subsidios. Para eso que en vez que el precio aquí, ¿no? De un producto te valga 10 y te siga valiendo 8, entonces el Estado pondrá esos 2 que faltan. Profe, pero eso está haciendo que el Estado gaste mucho más. Cierto, cierto. Profe, pero no, pues está mal, pues. El Estado no debería meterse tanto en la economía. Pregunte, ¿qué había hecho después del crack del 29 los diferentes estados potencia? ¿El Estado no se había metido? ¿No había impulsado su desarrollo interno? Es que hay una diferencia, el profe. Nosotros no somos potencia. Claro, por eso que como nosotros no somos potencia, nosotros no podíamos insertarnos dentro del modelo keynesiano que se aplica de la década del 30 en adelante en los países potencia. Por eso es que nosotros entramos al modelo desarrollista. Lo nuestro no es un modelo keynesiano. Keynesiano es para ver aquello lugar donde había industria, el Estado interviene y el Estado ayuda a levantar la industria. Pero aquí tienes que empezar prácticamente casi desde cero. Porque ¿cómo que casi de cero? Claro, claro. Hay que entender que Velasco no lo hace todo. Ya en el gobierno de Belaunde ya se está empezando a producir a nivel interno. Aprovechando qué cosa, la fuerza laboral barata también. ¿Y esa fuerza laboral de dónde viene, profe? Migrantes. Migrantes. ¿No? Entonces la reforma industrial apuntaba en ese lado. Algunos grupos económicos surgen a partir de aquí. ¿Quién hace su reconversión, por ejemplo? El grupo Brescia, que el día de hoy está alineado a algo que se llama el BBVA, Banco Continental. El grupo, aquí no, el señor Dionisio Romero se apoya en la reforma de este momento para tomar el control de algo que se llama el Banco de Crédito del Perú. Profe, ellos se deben a Velasco, claro. Profe, pero ellos tiran ley, aquí no tiran, aquí dicen que es lo peor el gobierno de Velasco. Para que veas. Entonces, este proceso de reforma industrial les ayuda, sí, pues el desarrollo interno les ayuda. ¿Por qué la estatización de empresas? Porque el Estado entiende que los insumos, ¿ya? No todo puede venir del exterior. Hay que darle un valor agregado a lo que nosotros estamos produciendo o a lo que nosotros extraemos. Por eso el control del petróleo, por eso el control de la minería, por eso el control en ese momento de las embarcaciones, ferrocarriles, en fin. Pero nos enfrentamos a otro problema. ¿Y cuál es el otro problema? Tú puedes tener el control de las empresas, puedes tratar de llevar a cabo tu reforma industrial, puedes tener la mejor idea para impulsar tu reforma agraria, pero si no tienes capital humano, ¿qué quiere decir? No tienes profesionales, no tienes técnicos, ¿con qué capital lo vas a hacer? ¿Entiendes por qué es tan importante invertir en algo que se llama educación? ¿Entiendes por qué los países potencia invierten en educación? China invierte fundamentalmente en tecnología. Profe, sí, claro. Porque con ese desarrollo tecnológico educativo le van a poder dar un valor agregado a lo que están ellos produciendo. No te puedes conformar con ser un país que simplemente exporta piedras. No te digo que esté mal. Está bien en un inicio, pero no puedes pasarte toda tu vida haciendo eso, pues. Porque si no te va a pasar como con la exportación guanera, ¿no? Creíste que eso siempre iba a exportarse de la misma manera. Por eso es que es importante la reforma educativa. Porque y en esa reforma educativa se busca implementar la cuestión técnica, por eso la educación laboral, la educación para el trabajo. Mm.
La pregunta es, basado en todos estos planes, más o menos, ¿será suficiente unos 5 años para poder reorganizar el Perú con todo esto? ¿Con 5 años la haces? No, no. Es más o menos como salir del colegio, postular a medicina y hacerla solamente con estudiar un verano. Estudias un verano y con eso quieres ingresar a medicina. En primer puesto todavía. Habiendo tenido una educación pobre en el colegio. No, pues. Por eso que todo iba de la mano. El problema, ¿cuál es? Que al hacer todo esto del Estado, pregunta, ¿necesitas financiamiento o no? Por eso el endeudamiento. Por eso que aquí no nos endeudamos tanto con los bancos europeos y principalmente occidentales. Y nuestra deuda está en dólares. Y cuando viene la crisis petrolera del 73, ya te imaginas, pues, tu tío que está preocupado por la subida de dólar, tiene su deuda en dólar. Sí, tiene su deuda en dólares. Por su auto, ya sea por su casa, ya sea por un préstamo. Está preocupado. Ahora imagínate con la crisis petrolera del 73 en ese momento. Nuestra deuda se hizo exponencial. Y lo peor de todo es que teníamos que seguir prestándonos. Entonces, esos son los problemas del gobierno de Velasco. Cierto sector de la izquierda no entendió al gobierno de Velasco. Cierto sector de izquierda entendió que no, Velasco lo está haciendo mal. Aquí el problema se soluciona con las armas. Sí, sí, levantamiento armado. Así se soluciona todo. Apunte balazo. Este es un gobierno fascista, más bien que quiere aquí calmar las cosas para el sector popular para que no tome el... Y no lo entendió. Otro sector sí lo entendió, otro sector apoyó todo esto. Pero que esto es comunista, es nacionalista, ya te dije. Y para el año 74, 75, ya el gobierno no solamente está en la crisis económica, sino que empiezan los planes para terminar con el gobierno de Velasco, porque Velasco no se alinea a las dictaduras en América Latina. El más claro ejemplo de eso es Pinochet en Chile. Pinochet en Chile está aperturando su economía. Pinochet en Chile está reprimiendo a su población. Una gran cantidad de muertos. El gobierno de Velasco no tiene eso. Más bien el gobierno de Velasco lo que está haciendo es movilizar a los grupos en ese momento, a las organizaciones sociales. Las está estructurando en base al CINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social. La gente sale a respaldar encima con su cartel grandazo que dice Viva la Revolución Peruana y con el rostro de Velasco, pero con el cuerpo del señor José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. Ese tipo de simbología también me imagino que a la vieja oligarquía le cayó mal, pues. O sea, ¿cómo vas a poner a Tupac Amaru? O sea, ¿cómo pasar de Don José San Martín, que ya lo habían blanqueado, porque el original Don José San Martín no es así? No, profe, si es argentino, tú argentino es blanco. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Para ese momento? No, profe, el día de hoy, al día de hoy, pero para ese momento, no. La cuestión es que cambiar a Don José de San Martín, cambiarlo por Tupac Amaru, es chocante, pues. Mira, tiene piel cobriza, no te pases. Entonces, Velasco es un problema. Y como problema es sacado. La presión en el exterior va a ser tan fuerte que finalmente, desde Tacna, Morales Bermúdez dará el golpe de Estado. Con el apoyo de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de aquí en adelante se inicia la fase contrarreformista con el Plan Tupac Amaru.
el objetivo es activar las reformas velasquistas. No las pudo hacer totalmente. ¿Por qué no las pudo hacer totalmente Morales Bermúdez? Porque tienes a todo un movimiento aquí de base sumamente organizado. El gobierno de Velasco ha llegado para calmar las aguas, para decirles, señores, quieren reformas, quieren cambios, yo les voy a ayudar en esta reforma. Y no podía venir Morales Bermúdez y decir, ¿saben qué, señores? Termino con todo, ¿ya? ¿Ya? Ahora me voy a comportar como el régimen de Pinochet, ya. Entonces, si vas a hacer lo de Pinochet, esto va a terminar en un baño de sangre. Y lo peor de todo es que no sabes si lo vas a ganar. O hasta qué punto lo vas a ganar. Por eso que Morales Bermúdez tiene que, entre comillas, hilar fino. Inclusive Bermúdez diría, podríamos regresar de repente a lo que ha sido el Perú hasta antes del 68. Hay que rescatar a la vieja oligarquía. La vieja oligarquía ya no lo podías rescatar. Ya fue. Algunos de ellos se habían recambiado, o se habían reconvertido, se habían fusionado con los nuevos empresarios. Entonces, Morales Bermúdez tiene que aquí respaldarse en esos nuevos empresarios. Y lo que le piden ellos es estabilidad económica. Pero para dar esa estabilidad económica, entonces el Perú tendría que alinearse al Fondo Monetario Internacional, que es lo que hace. Desactivar todas las reformas no es posible. Motivo, tú no quieres la guerra civil. El sector militar, más allá de los problemas con Morales Bermúdez, entrar a la guerra civil difícil. Más si hay gente que está diciendo que la lucha armada es la solución. Entonces, en ese momento, dice, bueno, está bien, vamos a empezar a quitar subsidios. Alimentos, a productos farmacéuticos. Pero no se le quita totalmente. ¿Ya? Por eso cuando uno dice, no, se le quita, no, totalmente, no. Se le quitan algunos subsidios. Pero el solo hecho de que ya estabas en un proceso inflacionario en el gobierno de Velasco y con las reformas que está haciendo Morales Bermúdez en este contexto, te va a llevar a un gran levantamiento popular. Terminó en el paro general de 1977, en la huelga general. Es cierto, Morales Bermúdez brinda su apoyo a la Operación Cóndor, se une con Videla, con el señor Augusto Pinochet. ¿Para qué, profe? Para terminar en ese momento con diferentes líderes de izquierda, llevar a cabo una suerte de guerra de baja intensidad, capturar al líder de izquierda y desaparecerlos. Por eso que el señor Morales Bermúdez tiene una sentencia en Italia por crímenes de lesa humanidad. No, profe, tiene sentencia. ¿Que está vivo? Está vivo. Pues. Entonces, como ya es demasiado, y eso que Morales Bermúdez trató de utilizar la cuestión del nacionalismo que había dejado un poco Velasco. Eso de, y se llama Perú, con P de patria. Utilizar en ese momento la música criolla. Utilizar aquí el fútbol, la participación del Perú en el Mundial. O sea, todo eso en aquel momento lo utiliza el gobierno de turno para poder darle estabilidad a su gobierno, pero ni así. Entonces Morales Bermúdez dice, bueno, está bien, pues, ¿no? Vamos a la Asamblea Constituyente. Y se convoca a la Constituyente del año 78. Constituyente del 78, donde no participa Acción Popular. ¿Por qué Acción Popular no participa en esta elección? Porque Acción Popular está mirando a las elecciones presidenciales. Esto de aquí no. Acción Popular es práctico en ese momento. Ahí en la Torre postular esta elección. Su partido, el PAP, el Partido Aprista Peruano, logrará mayoría. El PPC, el Partido Popular Cristiano, con el señor Bedoya Reyes, también logra una muy buena votación para esta elección. Los líderes de izquierda
muchos de ellos, con prisión preventiva, los tuvieron que liberar. ¿Para qué? Para participar en la Asamblea Constituyente. Imagínate, de la cárcel a la Asamblea Constituyente. Ah, su qué bravo. Profe, pero se podían haber quedado en la cárcel, profe, si ya tenían sentencia. No tenían sentencia. Estaban siendo investigados. Entonces, por eso que pasan a la Asamblea Constituyente. Entonces, profe, en este proceso se van a dar un conjunto de normas, como por ejemplo el voto a los analfabetos. Ya el voto a los analfabetos ya es un... O sea, ya la reforma agraria te ha visibilizado. El voto a los analfabetos te dice, si tú quieres ser alcalde, si tú quieres ser congresista, si tú quieres ser presidente, tienes que venir acá. Hasta acá, profe, hasta los lugares recónditos, sí, porque ahí está la mayor parte de la población y por ende la mayor parte de los votantes. Ahora gánatelo. Bravo. Profe, pero solamente los varones, no, varones y mujeres. Ahora la mujer puede votar. Profe, analfabeta, sí, no sabe firmar. Solamente pone su huella digital y suficiente. Algunos de ellos empiezan a aprender a leer y escribir casi a los 40 años. Letrita por letrita. No, profe, ¿cómo va a decir así? Yo tengo familia que aprendió a esa edad. Y orgulloso de que lo hayan hecho. Ahora te imaginas, ya, cuando ellos vieron que yo había ingresado a la universidad. Fue lo máximo. No era mi logro, era el logro de ellos. Entonces, es un recambio del Perú. Es una reestructuración interesante. Nace el Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Por qué? Porque las leyes se tienen que, si no están claras en cuanto a su redacción y hay un problema en su interpretación, debe haber un intérprete de la Constitución. Intérprete de esa legalidad. Y no solamente puede quedar en manos del Congreso. Por eso nace el Tribunal de Garantías Constitucionales. Lo que sería el día de hoy el TC. Entonces, cada vez que el Congreso saca una ley y, por ejemplo, dice, no, devolución de la UNP, pero el Congreso no tiene capacidad de gasto, entonces, inconstitucional. Imagínate, ¿no? Que el Congreso dijera, de hoy en adelante le vamos a otorgar a toda la población 1.000 soles. ¿Por qué? Porque se nos ocurre. ¿Lo pueden hacer tan fácilmente? ¿El Congreso tiene capacidad de gasto? No, pues. Entonces eso tendrá que ser aclarado por quién, por el TCI, lo más seguro, inconstitucional. Listo. Eso se llama control de poderes. Miren lo que hemos ido avanzando. Yo sé que hay muchos problemas en el Perú, pero quieras o no, producto de todo lo que han tratado de hacer tus congresistas y principalmente el fujimorismo en esta última etapa, junto a un ala de la derecha más recalcitrante en el Perú, hemos ido aprendiendo de derecho. Hemos ido aprendiendo bastante. Más que nada sobre delitos. Cohecho. Profe, ¿verdad, no? Claro. Hasta te preguntan en el examen de admisión. Entonces, hay cambios. Nace la cuestión de confianza con la Constitución del 79. ¿Cómo que nace la cuestión de confianza con la Constitución del 79? Claro.
Veníamos de la década del 60, en la cual, ¿ya? En el 60, le habían hecho la vida imposible, pues, al señor Belaúnde. La campaña electoral del año 62, del año 63, fue terrible contra Belaúnde. Rojo, comunista, soviético, ¿no? Va a estatizar todo, nos va a quitar nuestra casa, ¿no? Me va a quitar mi vaca. ¿Ya? Eso ya venía del 63, 62. Pero Belaúnde no era eso, pues. Y Belaúnde llega al poder. Y llega al poder por segunda vez. Belaúnde es práctico, o sea, no le busques mayores cosas a Belaúnde. Cuestiones filosóficas, históricas, no. Tú cuando hablas de una persona del común, ¿no? Le dices, no, pero Nietzsche, Kant, pero ¿no? Deleuze, no, pero los problemas históricos, Hobsbawm, ¿no? Hablamos de Fontana. Te miran así. Qué bacán, tú conoces, tú sabes. Pero mi realidad es otra. Y ese es uno de los grandes problemas de la izquierda. Otro problema de la izquierda. Que cree que a través de los libros lo conoce todo. Profe, ya pues suave, profe. Pero es cierto. Y algunos creen que leyendo son los adalits de la izquierda. Son los Jesucristos de la izquierda. Por eso que se fraccionan tanto. Cada uno quiere ser el mismo Jesucristo de la izquierda. Profe, ya pues, tranquilo, ¿por qué está renegando? No, te estoy diciendo simplemente. ¿Por qué? Porque ahí donde la izquierda tenía una gran cantidad un gran respaldo y postuló en las elecciones del 80, no ganó, ahí ganó Acción Popular. ¿Y cómo que Acción Popular ganó? Simple. Cuando le dijeron, oye, ¿por qué votaste por Acción Popular si tú, ¿no? Estás apegado a nuestras ideas de izquierda y todo ello? Belaúnde hizo que la pista llegara a mi barrio, a mi pueblo. Por Belaúnde la pista llega a mi pueblo. Eso no lo puedo desconocer. Y si lo elegimos, lo más seguro que la pista llegará más allá. En pocas palabras, ¿qué se está señalando? Obras públicas. Son obras públicas. Nada más. Porque por eso. Ahora puedo entender por qué mi tío, por qué mi papá son fujimoristas. O sea, no son fujimoristas por una cuestión filosófica, sino porque con Fujimori le otorgaron su título de propiedad por el COFOPRI. Porque con Fujimori llegó la pista a mi barrio. Porque con Fujimori llegó el alumbrado eléctrico y el agua potable. Entonces a mi papá yo le puedo decir un montón de cosas sobre Fujimori, pero él te va a decir, yo soy Fujimori y se acabó. Es mi fe. Y Belaúnde va a hacer algo similar. Las obras públicas. ¿Por qué crees que durante su segundo gobierno va a reactivar el COPOP? Entonces le dicen, ¿no? ¿Cuál es su ideología, señor Fernando Belaúnde Terry? El Perú por los peruanos. Ahí está. Esa es su ideología. No necesitas más cosas. ¿No? Entonces, cuando algunos de ustedes creen, no, la política debe ser, pero algo terrible, algo, ¿no? Un sobrehumano debe ser, pues aquí, presidente, debe ser congresista. En realidad, no. No, pero deben haber leído un montón de ellos. Algunos no saben ni siquiera qué es una ley y están yendo al Congreso. Tú sabes más de cívica que ellos. Tú sabes más de filosofía que ellos. Y tú todavía ni siquiera ingresas a la universidad. Profesor.
Y es cierto, ¿ah? Uy, y si te dijera en algunas universidades privadas, está peor todavía. ¿Ya? Yo recuerdo en una clase, estábamos en una clase de Derecho y personas X, no voy a denunciar quién, personas X, eran 4 o 5, y me decían, ¿y para qué me sirve la lógica en el derecho? Yo no voy a ser filósofo. Yo lo miraba así, pero... Ah, ¿y para qué me va a servir la filosofía? ¿Qué tengo que aprender de Kant para el derecho? Ah, 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 no, si solamente son leer leyes. Ah, imagínate, imagínate, ¿no? Entonces, no creas pues que es un superhumano aquel que es un político o aquel que estudia una carrera universitaria. Por eso nuevamente, ¿no? Te digo, tú eres una élite, ¿ya? Pero tienes que plasmarlo, pues. Por eso es que tienes que ingresar, tienes que ser un buen profesional. Y si en algún momento eres político, tienes que ser aquí, ¿no? Hazlo no solamente por ti, hazlo por todos aquellos que confían en ti. ¿Ok? Entonces, Belaúnde llega al poder y Belaúnde tiene que enfrentar la crisis económica heredada del año 70. Tiene que enfrentar la crisis de la deuda latinoamericana del año 82. Y encima de eso, ¿ya? El fenómeno del niño del año 83. Ah, pero le va mal, pues. Le va mal en el terreno económico. Y encima de eso, Belaúnde tiene que ceñirse, ya se va a someter al modelo libre, aquí, ¿no? A los lineamientos que le establezca el Fondo Monetario Internacional. Entonces, económicamente no nos va a ir de lo mejor. Eso sí, un día antes de las elecciones, en un pueblito que se llama Chuchi, en Ayacucho, había lanzado su proclama de la Guerra Popular Sendero Luminoso. Pregunta, si es antes de las elecciones del 80, ¿podemos adjudicar la aparición de Sendero al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Vamos, Sendero aparece en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Es un día antes de las elecciones del 80. Si es un día antes de las elecciones, entonces todavía ni siquiera ha ganado las elecciones. Entonces, Sendero está naciendo en el gobierno del señor Francisco Morales Bermúdez. Motivo, profe. Para Sendero es simple. ¿Eh? La izquierda en el Perú, esa izquierda electoral no sirve. Esto de hablar, de política, eso no. Es hora de iniciar la revolución popular. Es hora de tomar las armas y desde aquí, ¿no? Aprovechar en este momento el descontento popular para poder llevar a cabo la revolución. Le dicen, campesino, tú que eres semifeudal. El campesino lo mira y dice, ¿qué es eso, señor semifeudal? Tú puedes que está bajo una relación de servidumbre. Señor, se acabó con la reforma agraria. Yo no soy siervo. ¿Que no? No. Ah, pero María te dijo, sí, pero ya no soy. ¿Pero eres pobre, sí o no? Ah, sí, 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 soy pobre. Ahí está, pues. ¿El Estado no ha llegado de ustedes, sí o no? No, no ha llegado. Listo. Hay que sumarse para que ahí donde ha llegado el Estado, nosotros vamos a llegar y vamos a organizar. Y es así como Sendero logra organizar a la gente. No a todos, pero se logra meter ahí, ocupa ese lugar que el Estado no ha ocupado. ¿Ya? Eso lo dice Claren en su texto Perú, eh,
nación, sí, Perú, nación y sociedad, ¿no? Entonces la cuestión es que en aquel momento el problema no es ya tanto lo semifeudal ni tal, sino que el Estado no ha llegado ahí. Donde no hay presencia del Estado, entonces Sendero ha empezado a tener presencia. Pero cuando ya trata de hacer sus reformas ahí, Sendero también empieza a chocar con la gente. Porque hay gente que entiende que la tierra debería ser individualizada. O sea, una de las críticas que le han hecho a la reforma agraria, por ejemplo, algunos campesinos, es que ellos no querían la tierra de manera colectiva, ¿no? O sea, esta cuestión del incario, del ayo, de la colectivización. Ese es el otro problema, pues. El otro problema es que tú quieres conocer, pues, a la gente del Ande. Y no entiendes que en la gente del Ande ya ha habido algún tipo de occidentalización en la cual ellos quieren su propiedad privada. No, profe, no. La gente debe ser como en la época de los incas. En la época de Chavín, profe. No estás en Chavín, pues. No estás en los incas. La gente ya no vive en Ayu. Pueden haber tierras comunales, sí, pero también quieren tierras individuales. Y eso va a llevar a qué? A que en la zona de la sierra hayan conflictos por tierras. Hasta el día de hoy. Tú ves tener tu tío, tu papá por ahí con algún problema de tierras en la zona rural. Y lo peor de todo, ni siquiera alguien, un vecino por ahí metiendo sus tierras, sino su propio familiar, el tío de tu papá, ¿no? El primo de tu papá, por ahí. Porque ¿quién le ha contado mi vida? Esos problemas habían ahí. No eran problemas nuevos. Pelea por terreno, claro. Y ese va a ser otro problema. ¿Y cuál es otro problema? Que entre esta, que algunos de Sendero utilizaron, entre comillas, esa postura de las tierras, aquí no, del partido, para solucionar su problema por terrenos y ajusticiar a su contrincante bajo la acusación de que era un contrario a su revolución. Y ya pues. Encima mandaste al ejército. El ejército no tenía mayor preparación para luchar contra esto. Inicialmente entendías que era un conjunto de vigeo, bueno, los enviaste. Está bien, los del ejército cometieron delitos, sí, porque desaparecieron poblaciones enteras, fosas comunes, ametrallaron gente, sí, es cierto. Pero también ve lo otro. Cuando ellos llegaron, no habían tenido preparación previa, ya, policías, miembros del ejército, y los habías enviado como carne de cañón. No sabía cómo enfrentar al otro lado. No sabía cómo reconocer a los del otro lado. Nadie iba a salir con su polo, yo Sendero, ¿no? No, pues. Pues entonces, eso hizo que la gente, que los policías, que la misma gente del común, estuviesen aquí, ¿no? En medio del fuego, ¿no? O peor, la gente del común, en medio de dos fuegos, en medio del fuego del ejército y en medio del fuego de Sendero. Por eso la migración de los años 80. La gente está migrando en los 80 ya no solamente porque el Estado no está presente ahí, sino porque la presencia del Estado está trayendo muertes. Entonces la gente sale, pues. Así se va a poblar más Canto Grande, Comas, Villa María, el Agustino. La gente está saliendo del horror. Pero en Lima yo imagino que la gente ya estaba en ese momento señalando los problemas. No, desde Lima, inclusive del Estado Central se entendía que era un problema rural, pues. Y además era un problema lejos, pues estaba en Ayacucho, en Huancavelica.
Allá la gente está acostumbrada a matarse, son salvajes. Todavía anda con su plumita por ahí de repente en la cabeza, algo así, ¿no? Y el gobierno de Alan tampoco se le hizo mucho caso. ¿Sabes cuándo en Lima la gente se enteró que Sendero Luminoso existía? Cuando estalló un coche bomba en un lugar que se llama Tarata, en Miraflores, en la década del 90. En ese momento dijeron, oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Si matan a... Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera cuando llegaron a los conos, ni siquiera cuando había un apagón en Huaycán, en Canto Grande, no. Cuando estalló un coche bomba en Miraflores, Sendero existe. Hay que hacer algo. Y todo lo que había dejado antes, y todos los muertos, por ambos lados, Sendero, el ejército, la gente en medio de dos fuegos. Eso lo que expresa es desprecio, es entender que esa gente está bien que se muera o que están acostumbrados a morirse. De repente tú eres parte de esa migración, o eres un producto de esa migración. Tus padres, tus abuelos. Ya no una migración huyendo del yanaconaje, sino huyendo de la subversión o de estar entre dos fuegos. Porque no me hable así, profe. Cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación hace una evaluación de qué pasó en esta época, señala que la mayor cantidad de muertos entre el gobierno de Belaúnde, García y Fujimori, la mayor cantidad de muertos estuvo aquí, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Ves? La mayor cantidad de muertos ahí. Y profe, la mayor cantidad de muertos, ¿qué características tenían? La gran mayoría, el 80% eran quechohablantes. Venían de las zonas más pobres del Perú. Encima de ser pobre, eras víctima de lo que acontecía en la década del 80. Ser pobre era morir. Simple. Ser quechohablante era, está bien que muera. Porque así tienen que ser. Se lo merecen. ¿Ves? Suave, profe. Es muy crudo, ¿no? Pero ocurría. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde, ya, tenemos el conflicto del falso Paquilla, el problema con Ecuador, que al final lo desalojamos de la zona de Paquilla. Apoyamos a Argentina en la guerra de Malvinas. Cuando llega Alan García Pérez, decían, a ver, es alguien de izquierda, porque lo entendían así, ¿eh? El partido aprista como un partido de izquierda, ¿ya? Centro izquierda, algo así para ese momento, dado sus alianzas que había hecho ahí en la torre en la década del 60 con Odría y todo eso. Pero en realidad el apoyo a García por parte del empresariado en ese momento es porque se temía a alguien que sí era representante de la izquierda, o sea, tanto lo habían terruqueado al pobre Belaunde, que ahora sí aparecía uno que sí era rojo, que se declaraba marxista, un señor que se llamaba Alfonso Barrantes Lingán, había sido alcalde de Lima, encima era popular, había creado el vaso de leche. O sea, finalmente tanto reclamaste, tanto empezaron a criticar a los anteriores candidatos que le apareció un rojo de verdad. Y cuando apareció ese rojo de verdad, no, dijeron no. El empresario dijo García. Y apoyaron a García para que llegue al poder. Por eso se dice que llega de la mano de los 12 apóstoles. ¿La subversión ha terminado? No, continúa. Pero García es la economía. ¿Cómo nos va? Nos va mal.
nos va mal. En los 2 primeros años no fue bien, claro, sí, en los primeros 2 años vamos a pagar la deuda externa con el 10% de nuestras exportaciones. En los primeros años, el Perú de ahora en adelante, va a ser un país, que siga desarrollando los subsidios, apoya a su empresariado, sí, y se gastó todas las reservas del Estado. O sea, para lograr estabilidad de la economía, para poder manejar el control de precios y todo eso, fue necesario un gran gasto, mayor, indiscriminado, sin... Aquí no hubo una mayor proyección, simplemente se gastó, se gastó, se gastó, y en algún momento se iba a acabar, pues. Y para 1987 se acabó. Encima de eso nos habían declarado un país inelegible. No nos podemos prestar. Y García entendía que a través de la ley de la estatización de la banca podía salvar la economía y su proyecto. Y la ley de estatización de la banca hace que quiebre con los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles de aquí en adelante pensaban inclusive en el golpe de Estado. ¿Eh? Querían terminar con García. Entonces García, para poder mantener lo que había hecho hasta el 87, ¿qué es lo que hizo? Porque al final propuso la ley. No se aprobó esa ley. Entonces se apoyó García en qué? En la maquinita. ¿Qué es eso, profe? Imprimir billetes. Sin respaldo en la economía. Esto nos va a llevar a la hiperinflación, desabastecimiento de alimentos, porque el Estado controlaba los precios y decía, no, 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 el precio del aceite, vamos a poner el día de hoy, ¿ya? El precio del aceite no es más de 6.20. 6.20, ve a cualquier lugar, 6.20 la botella está. No, señor, ibas al mercado, 20 soles. Bueno, te estoy diciendo lo que sería el promedio. En esa época era en Intis, ¿no? 20 soles, 40 soles, 60 soles, 65 soles, 80 soles. Todos los días subía el precio por los productos de primera necesidad. Terrible. No funcionó ese gobierno. Y al último, cuando dijeron ya, bueno, y si ya no funcionó, llevémonos lo que queda. Llevémonos lo que queda. Profe, ¿qué? Se desapareció el dinero del BCCI. El dinero de las arcas del Estado desapareció, imagínate. Ya meterle mano al Estado en medio de la crisis económica que pasaba el Perú, ya no seas malo. Y para evitar García que se le investigue, o por lo menos que se le proteja en el próximo gobierno, García lo que hizo fue, empezó a contratar gente en favor de aquí en el Estado en sus últimos días de gobierno. Los puso en los puestos claves. Y así aumentó la cantidad burocrática aquí en ese momento en el Perú. La mayor cantidad de funcionarios del Estado. Claro que si tú sacabas a ese compañero aprista de ese lugar, tenías que indemnizarlo fuertemente, que el Estado le convenía mejor que se quede a indemnizarlo. ¿Dónde hizo eso principalmente? En el Poder Judicial. ¿Por qué crees que colocó tanta gente en el Poder Judicial García? ¿Por qué crees? Porque lo podías investigar, pero en el Poder Judicial se iba a defender. Y en el Poder Judicial podía salgar el caso. ¿Hasta qué? Hasta que prescriba. Y eso es lo que va a ocurrir. O sea, sobre García, sobre su gobierno del 85 al 90, no tiene ninguna sentencia. Lo que tiene son investigaciones que prescribieron. ¿Qué quiere decir? Pasó el tiempo en el cual podías tú evaluar su delito. Va a utilizar la prescripción. Y en el año 2000, García va a llegar y va a decir, yo he sido un perseguido político. Claro, su delito ya había prescrito. A lo sumo podías investigarlo moralmente, ibas a decir, no, pero en su gobierno hubieron grandes casos de corrupción y todo ello. Sí, señor, pero usted puede decir lo que quiera, pero legalmente ya no se puede, listo, se acabó. García libre de polvo y paja. Por eso metió tanta gente, y principalmente en el Poder Judicial.
Eso lo hizo también durante su segundo gobierno. El problema es que, si bien es cierto, hace eso en su segundo gobierno, pero se debilita con el gobierno de PPK y con el gobierno del señor Vizcarra peor. Peor. Empiezan a barrer, empiezan a perseguir a los hermanitos por ahí. Y ya García empieza a tener problemas. Parece que no va a poder hacer lo mismo que en su primer gobierno con respecto a su segundo gobierno. Y ya entiendes cómo terminó todo. Interesante, ¿no? Somos el Perú del Bicentenario. Y así llegará un outsider al poder, un señor que se llama Alberto Fujimori. Y Fujimori le gana al candidato de la extrema derecha, a un señor que se llama Mario Vargas Llosa. Y lo terruquearon a Fujimori, le dijeron de todo, que este tipo de chino solamente venía para poner un chifa. Ni siquiera era chino, era japonés. Ganó las elecciones. No ganó Mario Vargas Llosa, pero sí ganó su plan económico. Al final Fujimori aplicará un conjunto de reformas neoliberales. Al final aplicó el Fujichoc. Al final cerró el Congreso. Estableció las bases de la Constitución del 93. ¿Para qué, profe? Para hacer las reformas económicas, pero también para concentrar el poder. Fujimori no se entiende sin la concentración de poder. No se entiende sin sus apoyos en los militares. No le pidas ideología a Fujimori. Pídele simplemente alimentos. Pídele obras públicas. Nada más. Y el primer Fujimori es popular, ¿eh? Es sumamente popular. Por fin la derecha ha logrado lo que siempre ha ansiado: poder llevar a cabo sus reformas con apoyo popular. Y en este caso las Fuerzas Armadas se cierran y lo apoyan a Fujimori. Y así pudo aplicar sus reformas. Así concentró todo el poder. La guerra del Cenepa del 95 lo catapulta a Fujimori a su segundo gobierno. Total, la Constitución del 93 le permitía la reelección inmediata. Durante su segundo gobierno continúa con su plan económico, pero Fujimori ya está pensando en algo que se llama la ley de interpretación auténtica. ¿Qué es eso, profe? La reelección. Su constitución solamente permite una reelección inmediata. El Congreso saca la ley de interpretación auténtica, Congreso donde él tiene mayoría. El TC lo observa. Fujimori cierra el TC. Entonces, cuando alguien dice por ahí, no, esta gente llega al poder para quedarse y no va a querer salir. Señora Keiko, su papá llegó y no quiso salir del poder. Se religió para su tercer gobierno, en medio de acusaciones de fraude. Aquí, ¿quién observa a Fujimori para su tercera reelección? La OEA, la Organización de Estados Americanos. Diferentes organismos internacionales dicen: esta elección del año 2000 ha sido fraudulenta. Aquí hubo fraude, señora Keiko. Su padre lo hizo. Y usted en ese momento ya era primera dama. No, profe, pero ya tenía 7 años, 8 años. No. Keiko para ese momento ya tenía más de 21 años. Profe, que no sabía lo que hacía. O sea, tú a tus 16 años no sabes lo que haces. O sea, tú no sabes lo que haces. No, profe, pero... Ahora, si bien es cierto logra su tercer mandato, las Fuerzas Armadas lo respaldan. El año 2000 no hay parada militar por miedo a que la población salga,
ya habían protestas, ya se había dado la marcha a los 4 suyos. Pero Fujimori entiende que ya está, ya se quedó para su tercer mandato, ya no hay nada que lo saque. Tiene mayoría en el Parlamento, ha comprado parlamentarios, pero claro, no hay pruebas. Sí hay pruebas. Sale el Vladivideo Curi Montesinos. Montesinos pagándole en fajos. Y más adelante vamos a saber que, a través de los mismos videos, que le pagaba a empresarios televisivos. Canal 4, Canal 2, Canal 5, todos los canales de televisión comprados por el Estado. Todos. Todos pasaron por la salita del zinc. Todos recibieron su fajo. Esto parecía que estaban jugando Monopolio. Así se vendió la prensa Fujimori. ¿Profe qué? Claro. Por eso tenías tu diario Chicha. Por eso tenías a personas como la señora Laura Bozzo, que eran gente que tenía llegada a la población y que te podía decir, esto pasa, esto es real. Pero ya su gobierno va decayendo, porque todo esto sale a la luz. Y agárrense para lo que viene. Por eso que Fujimori decide viajar al Japón y renunciar por fax. Huye de todo esto. Pero entonces, ¿por qué está en la cárcel Fujimori el día de hoy? Porque si se hubiese quedado en Japón, no estuviese en la cárcel el día de hoy. Fujimori, durante el gobierno ya de Alan García Pérez, hace un viaje a Chile, bajo el entendido de que no va a tener mayores problemas. Sí tuvo problemas, pues lo extraditaron. Y se le va a juzgar por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta. Por eso está en la cárcel el día de hoy. Fue el primer presidente vacado por incapacidad moral. No le aceptaron su renuncia. Paniagua como presidente del Congreso, y los congresistas con votos a través del voto congresal lo declaran incapaz moral. Así entonces, Paniagua asumirá el gobierno de transición. Durante su gobierno de transición, entonces nuevamente parecía que las cosas habían cambiado. Profe, pero ahí Toledo es el gran héroe de la democracia. En realidad no. En realidad hay una gran cantidad de estudiantes que se han movilizado contra Fujimori. A todos esos estudiantes, hacia el año 2001, los van a convocar. 2001. Los van a convocar para poder organizar algo que se llama la CENAJU, una comisión especial de la juventud. ¿Para qué, profe? Para poder ahora la juventud que había participado de terminar con el gobierno de Fujimori, ayudar a organizar a los partidos políticos el nuevo derrotero del Perú. Te soy sincero, ¿ya? Quien te habla fue a esa invitación en el Congreso de la República, y lo más rico fue su tallarín rojo, porque después de ahí los mismos problemas que tú ves el día de hoy se dieron en ese momento. Todos se reclamaban adalits de la democracia, todos estaban luchando por un puesto en el gobierno. O sea, no habíamos aprendido nada. Cada uno empezaba a buscar dónde acomodarse, dónde tener de alguna manera la mayor cercanía a un ministerio, algún cargo público. Y lo peor de todo es que muchos de ellos no habían estado encabezando las manifestaciones universitarias de esa época. Así el APRA se recompuso, así los diferentes partidos se recompusieron, llega el gobierno Toledo y continuamos con las cuestiones bajo lo planteado durante el gobierno de Fujimori. Eso sí, en el terreno político, bueno, por una cuestión de limpieza política, mucha gente se tuvo que ir a la cárcel. Pero muchas cosas tampoco cambiaron. ¿Ya? Por eso que la deslegitimidad del gobierno de Alejandro Toledo
nos va a llevar inclusive al llamado Andahuaylazo, al intento de golpe de Estado del señor Antauro Malotazo. Un avance del gobierno de Paniagua, o dos grandes avances son, uno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que nos van a ayudar a entender qué pasó en esas épocas de violencia política entre los 80 y 90, y el acuerdo de Chapultepec, acerca de lo que va a ser la libertad de prensa. Pero una cosa es libertad de prensa, y otra cosa es hacer cualquier cosa en la prensa. Y así podemos configurar el Perú del Bicentenario. Que ya terminamos, profe, claro. Dictamos claves. ¿Ya? El tarín rojo, ¿no? Repaso, GESEM, ¿ya? Pregunta número 1, Beso, ahí en la torre. 2, Casa, Francisco Morales Bermúdez. 3, Dedo, Tacna. 4, Casa, el PAP, el Partido Aprista Peruano, el que tuvo la mayor cantidad de votos en la elección del 78. 5, el Plan Inca, el de Juan Velasco Alvarado, 5 Avión. 6 Casa, Ley de Estatización de la Banca. 7, Casa, Museo de la Nación. 8, Casa, Javier Pérez de Cuellar. 9, Dado, Alan García Pérez. 10, Beso, Belaúnde Terry, la Guerra de las Malvinas. 11, la Declaración de Chapultepec, Valentín Paniagua, libertad de prensa. 12, Casa, ¿ya? Patrimonio de la Humanidad durante el gobierno de Fujimori, las líneas de Nazca. 13, el autogolpe del 92, Fujimori, Dedo. 14, para la reelección, la ley de interpretación auténtica, 14, Dedo. Y 15, Dado, Néstor Serpa Cartolín. Más allá de eso, ya terminando esta exposición, lo único que yo te puedo decir es que, más allá de los problemas que ya hemos tenido hasta el día de hoy, hay grandes avances. Y hay tan grandes avances que la reacción que hemos tenido en este 2021, más allá ya, si Castillo hace un buen gobierno, esperemos que sí, más allá si lo hace bien o mal, la cuestión es que la expresión en el Perú de que existe una gran reacción, una gran discriminación. Imagínate, ser profesor es suficiente para, no ser profesor de primaria es suficiente para ser discriminado, ¿ya? Imagínate si no hubiese tenido carrera, hubiese sido peor todavía. Eso nos debe expresar que algo está cambiando en el Perú, ¿ya? Entonces, ¿hay esperanza? Sí. ¿Dónde está esa esperanza? Tú. Tú eres esa esperanza. ¿Ok? Entonces, estudia. Ingresa a la universidad. Ya fuimos. 15 dedos. Listo. Con eso terminaríamos entonces la presente clase. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima.